¿Qué pueden hacer de un lugar que casi nadie recuerda con cariño? ¿Cómo emerge una voz que cambia la historia desde un rincón que el mundo considera irrelevante? Nazaret en el año 1 de Puigdecristo ofrece esa paradoja. Una aldea modesta, sin alcazaba ni foros, y sin embargo el paisaje humano donde comienzan a formarse las imágenes y las palabras que marcarán al mundo. Juan registra la sorpresa de un hombre. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Esa pregunta, dicha con incredulidad, nos obliga a mirar más de cerca, no para buscar milagros arqueológicos que prueben doctrinas, sino para reconstruir el entorno donde se forjó una vida. Al acercarse a Nazaret desde cualquiera de sus senderos, lo primero que sorprende no es su grandeza, sino su proyecto de modestia. La aldea se instala en una depresión entre colinas suaves, un anfiteatro de terrazas donde las casas parecen adherirse a la ladera como si el terreno las hubiese abrazado. No hay murallas, no hay calles empedradas que anuncien majestades. Los caminos son huellas de polvo que en invierno se convierten en barro. Las casas, construidas en buena parte con la piedra local, muestran frentes austeros, pequeñas entradas y la costumbre de extender el hogar hacia arriba. Azoteas planas que sirven para secar el grano, para dormir en noches más frescas, para mirar a la vecindad como quien vigila y conversa. Al tocar la puerta de cualquiera de esas viviendas, uno no encontraría muebles voluminosos, sino arreglos sencillos, lechos de madera y fibras, recipientes para guardar harina, aceiteras modestas. El calor del horno doméstico no está lejos. El pan cotidiano, tal vez pan sin levadura o panes planos, sale de hornos huecos, cocidos en cámaras interiores excavadas en roca o en hornos de barro adheridos a la casa. El aceite de oliva se conserva con celo. Una lámpara de aceite puede dar luz por la tarde, y el aroma del pan recién hecho se mezcla con el polvo y el olor terroso de la piedra fresca. El sonido habitual es el de mujeres que muelen con el mazo, de niños que corren entre las paredes, del arrullo de un rebaño a media ladera. No hay mercado que pregone mercancías exóticas, pero hay vida, repetida, rítmica, paciente. El agua es siempre un asunto práctico. Nazaret no se distingue por abundantes fuentes en su interior. La gente depende de cisternas, de pozos compartidos y en las tradiciones locales que más tarde se consolidaron, del llamado Pozo de la Virgen. Es importante subrayar que muchas de esas tradiciones se articularon siglos más tarde. Sin embargo, la arqueología confirma que la gestión del agua era esencial. Cisternas talladas, sistemas de captación y pequeñas acequias que recibían y guardaban la lluvia suplen la ausencia de manantiales abundantes. En las casas se observaban depósitos para almacenar agua y silos para cebada y trigo. La economía doméstica se organizaba alrededor de lo que se podía conservar y racionar. Desde la ladera, la vista alcanza a los olivares y a los bancales. Los campos no eran solo fuentes de alimento, eran laboratorios de identidad. El aceite, el pan, las legumbres y las ocasionales piezas de carne en festines conforman la dieta que los evangelios dan por sentada en su lenguaje religioso y simbólico. El alimento era sencillo, pero cargado de sentido. No era rareza que se compartiera el pan con el vecino, que la convivencia en las casas de familia ampliada dictase los ritmos diarios. Es plausible que una familia media en Nazaret contase con unos pocos animales, algunas vasijas y un patio donde se trabajaba la lana, se reparaban herramientas y se hospedaba la vida comunal. La arqueología moderna nos permite ahora ver más que la imaginación. Despliega huellas tangibles. En 2009, la arqueóloga Yardena Alexandre dio a conocer hallazgos en Nazaret que llevaron de nuevo la atención internacional a la aldea.
Sus excavaciones pusieron al descubierto estructuras domésticas y niveles de ocupación fechables en el siglo I, restos de muros y piezas de cerámica que confirman una población estable en esa época. Por su parte, las investigaciones dirigidas por Ken Dark, bajo el convento franciscano, han mostrado capas que hablan de una Nazaret poblada durante la era del Segundo Templo. Estructuras de habitación, silos y elementos domésticos que presentan continuidad de ocupación. Estas intervenciones no resuelven un enigma en términos de fe, pero nos ofrecen contexto tangible. Nazaret no es un invento hagiográfico tardío, era un asentamiento con vida cotidiana reconocible. ¿Qué encontraron exactamente? Fragmentos de vasijas, lucernas de aceite, restos de hornos domésticos y tramos de paredes que encuadran patios. Se han documentado cisternas y estructuras talladas en la roca que se usaban para almacenamiento. En algunos niveles aparecen también vasijas de piedra, un indicio relevante. Las vasijas de piedra se relacionan en la literatura y en el comportamiento arqueológico con prácticas de pureza, pues la piedra era menos susceptible a la contaminación ritual que la cerámica. Es prudente decir que dichos hallazgos sugieren la existencia de comunidades observantes de normas de pureza, sin que ello acredite lecturas teológicas modernas. Alexandre, 2009, y Dark han insistido además en la necesidad de prudencia. Ninguna excavación ha de ser presentada como prueba de relatos evangélicos concretos. Lo que se ofrece es una cartografía del contexto material. Junto a los restos domésticos, la topografía del lugar sugiere la presencia de vecindarios organizados en clanes o familias extendidas. Las estimaciones demográficas que manejan los estudiosos sitúan la población de Nazaret en torno a 200-400 personas en el siglo I, lo que equivale a unas 40 o 50 casas si contamos unidades familiares amplias. Esa escala convierte a Nazaret en una comunidad que produce intimidad y al mismo tiempo vulnerabilidad. Todos conocen a todos. Los linajes conviven y los problemas se vuelven colectivos. Esa intimidad explica también parte de la dureza social que los evangelios registran. La despreocupada pregunta de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, reflejaba un estereotipo real. Nazaret no tenía renombre entre las ciudades de Galilea. No figuraba en los grandes catálogos de centros urbanos, ni ofrecía academias de prestigio, ni santuarios célebres que atrajeran atención. En una lógica de honor y prestigio social, donde la proveniencia influye en la reputación, nacer en Nazaret era para algunos una marca de desventaja. Eso no impide que desde lo cotidiano brote singularidad. Más aún, la demora de la fama crea un escenario ideal para la formación personal lejos del ruido. Si te está sorprendiendo lo que emerge, la mezcla de pobreza y devoción, la cotidianeidad de la piedra y del pan, comparte en los comentarios qué detalle te ha impactado más. ¿Te imaginas crecer con el rumor de canteras a 6 kilómetros y la sinagoga a la vuelta de la esquina? Porque, para entender Nazaret, no basta con mirarla en sí misma, hay que mirar hacia afuera. A unos 6 kilómetros al norte, en línea recta, se alzaba Séforis, conocida en fuentes antiguas como Sipori. No es una nota de carácter menor. La proximidad de una ciudad más grande transforma la vida de un pueblo. Séforis, en los años que rodean el cambio de era, experimentó periodos de violencia y reconstrucción marcados por agitación política y reorganización urbanística. Tras episodios de insurrección, la ciudad fue remodelada y embellecida por líderes locales. Herodes Antipas, en su intento de proyectar poder y modernidad, impulsó una reconstrucción que dotó a Séforis de rasgos grecorromanos visibles. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I,
describe en sus crónicas algunas de esas dinámicas, y las huellas arqueológicas corroboran la transformación de la ciudad en un centro con presencia administrativa, talleres especializados y una economía que demandaba mano de obra calificada. Para Nazaret, esto tuvo consecuencias concretas y cotidianas. Donde antes la aldea podía subsistir esencialmente de la agricultura y pequeñas artesanías, ahora hay demanda de albañiles, canteros y artesanos de la piedra. La palabra griega tectón, que en las traducciones evangélicas suele aparecer como carpintero o artesano, conviene traducirla con amplitud. No solo quien trabaja la madera, sino quien trabaja materiales de construcción, incluidas la piedra y la albañilería. En un paisaje donde la roca abunda, el oficio del tectón se orienta a cortar, labrar y asentar piedra. En las canteras y obras de Séforis, aquellos oficios se agudizan y se especializan. Es plausible que muchos hombres de Nazaret o de aldeas cercanas hicieran el trayecto hacia la ciudad para trabajar por temporadas. Allí encontraban empleo en la construcción de edificios públicos, en la elaboración de pavimentos, en la talla de columnas y en otras tareas que exigían fuerza y técnica. El regreso a Nazaret traía consigo no solo ingresos, sino también modelos culturales, ideas, objetos y formas de hablar que penetraban la aldea. El griego, lengua de la administración y del comercio, circulaba con mayor fuerza en Séforis. El arameo seguía siendo la lengua de la vida diaria en Nazaret, y el hebreo se reservaba para la liturgia y la enseñanza religiosa. Esta confluencia lingüística explica por qué algunas expresiones helenísticas aparecen en textos judíos galileos y por qué la región no es un bastión monolítico de tradición. Imaginemos, con cautela, el escenario posible. Un hombre que se levanta antes del amanecer, atenaza un martillo y un cincel. Con una cuerda al hombro, se une a otros hacia el camino que lleva a la ciudad vecina. Al atardecer, vuelve con polvo en la ropa y manos curtidas. Es probable que su hijo, observando ese oficio, aprenda a distinguir los sonidos de la sierra en la piedra, a reconocer la veta que permite una rotura limpia, a valorar la paciencia necesaria para transformar un bloque en un elemento útil. No afirmamos que así ocurriera en todos los hogares, hablamos de plausibilidad histórica. Esa experiencia laboral, el contacto con la materia, la repetición de la tarea, imprime imágenes que luego recurren en la predicación. Roca, cimiento, casa que resiste la lluvia. Jesús usa metáforas constructivas, véase Mateo 7:24, que encuentran eco en esta experiencia social y técnica. Pero la cercanía de Séforis no es solo económica, es también cultural y política. Una ciudad en fase de renovación atrae comerciantes, funcionarios, soldados y una administración que recauda impuestos y regula el trabajo. La circulación de monedas, herramientas y modas es más intensa. Para un aldeano de Nazaret, esto quiere decir acceso a mercancías a mejor precio, exposición a nuevas tecnologías y a la vez una mayor presencia de poder externo. Las políticas impositivas, la necesidad de desplazarse para cobrar jornales o asegurar contratos y la convivencia con oficios especializados generan tensiones y oportunidades. No es raro imaginar que en cenas familiares se narraran noticias de la ciudad. Un nuevo puerto, una obra pública, una subida en los impuestos, un accidente en la cantera. Estas tensiones políticas y económicas alimentan expectativas. La memoria de represión, los recuerdos de batallas locales y la presencia de soldados romanos en la región forman parte del trasfondo mental de la población. Todo ello regresa, a su manera, en las expectativas mesiánicas que recorren la Galilea del siglo I. El anhelo de liberación política se mezcla con los deseos de restauración social y con la esperanza de justicia.
No sería extraño que las conversaciones en la sinagoga alternaran el comentario bíblico con rumores sobre lo que sucede en la ciudad de al lado. Y sin embargo, Nazaret conserva una religiosidad propia, encarnada en prácticas cotidianas que organizan la vida. La sinagoga local, más que un templo monumental, un centro de reunión, es espacio de lectura, instrucción y debate. El Bet Sefer, la escuela donde se aprende la Torá, enseña a niños y jóvenes a memorizar fragmentos de la ley y a recitar las oraciones que estructuran la semana. El episodio evangélico que presenta a Jesús, de 12 años, en el templo de Jerusalén, Lucas 2:46-51, nos recuerda una trayectoria educativa enraizada en la observancia y en la tradición de estudio. No implica que la formación fuera uniforme, pero sí que existían canales de aprendizaje que permitían a un joven acceder a la lectura y discusión de las Escrituras. La pureza ritual es otro capítulo material. Vasijas de piedra que se han encontrado en contextos cercanos ofrecen pistas sobre prácticas rigurosas de limpieza ritual. Los baños de inmersión o mikvaot aparecen en diversos contextos del área y muestran la preocupación por mantener cierta cualidad ritual en las cosas que se tocan y se guardan. Son evidencias de que la vida de Nazaret no era anárquica desde el punto de vista religioso. Existían normas, técnicas y objetos que regulaban la devoción cotidiana. En este cruce de lo doméstico, lo laboral y lo religioso se forja una identidad. Un joven que crece en Nazaret aprende a mezclar la devoción con la destreza manual, aprende a valorar la Torá, a respetar las reglas de pureza y al mismo tiempo a levantar muros y crear estructuras prácticas. No debe sorprender que el lenguaje de las enseñanzas posteriores esté poblado de referentes materiales: pan, lámparas, semillas, casas fundadas en roca o en arena. Esos elementos no son meras metáforas, reflejan un mundo en el que la materia cotidiana es campo teológico. Sin embargo, la narrativa arqueológica y social no está libre de preguntas. ¿Hasta qué punto los restos hallados permiten afirmar una continuidad directa con las imágenes evangélicas? Podemos decir que una vasija o un muro prueban un episodio específico. Aquí, la prudencia es esencial. Las excavaciones de Alexandre, 2009, y las capas documentadas por Ken Dark aportan indicios de vida en el siglo I. Muestran continuidad en la ocupación y nos devuelven el pulso material del lugar, pero no convierten en evidencia lo que pertenece al plano testimonial y religioso. La historia y la teología dialogan con la arqueología. Ninguna de las tres debe someterse unilateralmente a la otra. Al cerrar este primer panorama, la pregunta que quedó en el inicio vuelve renovada. ¿Cómo de una aldea que los contemporáneos miraban con escepticismo surgió una figura que habló en imágenes de trabajo y construcción, que usó el pan como parábola y la piedra como símbolo de fidelidad? La respuesta comienza en la trama cotidiana, en las manos endurecidas por el trabajo, en las axilas polvorientas de los trayectos a la cantera, en la mesa austera del hogar, en la repetición diaria de los textos sagrados. Pero hay un elemento que reclama atención y que por ahora solo hemos empezado a rozar: la influencia directa de la ciudad cercana, Séforis, su reconstrucción arquitectónica, su mercado, su demanda de mano de obra, que no solo aceleró cambios económicos, sino que potenció un encuentro constante entre lo rural y lo urbano. Esa proximidad y las transformaciones que conllevó son la clave para entender cómo un tierno artesano y su hijo pudieron mirar la piedra con ojos teológicos y cómo una aldea modesta se convierte en laboratorio de imágenes. Es en ese punto, cuando la cantera y la sinagoga empiezan a dialogar de forma intensa, donde la historia de Nazaret se abre a la pregunta decisiva: ¿qué dejó exactamente esa convivencia de mundo urbano y aldea
sobre la formación de un maestro. La respuesta exige que nos adentremos en la reconstrucción del día a día laboral, en las obras de Séforis y en la manera en que las ruinas y los edificios nuevos hablaban a quienes regresaban a la ladera. Allí, en la polvareda de la construcción y en el silencio de la lectura de la Torá, se fragua la tensión que más adelante veremos manifestarse en imágenes y palabras. Al adentrarnos ahora en el corazón de la labor que moldeó a una comunidad, la imagen que mejor sostiene el relato es la de la materia entre manos: roca, barro, madera, aceite y harina. El oficio que el griego denomina tectón aparece en los evangelios con traducciones distintas, a veces carpintero, otras artesano, porque designa a quien trabaja la construcción, a quien conoce la geometría práctica de un muro y la paciencia del cincel. En Galilea, donde la piedra aflora con facilidad, el tectón era con frecuencia cantero o albañil. Su saber era técnico y social. Sabía medir, enlazar y prever. Sabía cómo gradear una base para que la lluvia no socavara un cimiento. Sabía leer la veta de la roca para evitar fisuras. No se trataba solo de fuerza, sino de experiencia acumulada, de oído para el golpe que anuncia un quiebre limpio y de vista para la línea que hará firme una pared. Era habitual que el trabajo se organizara por temporadas. Los obreros de Nazaret podían buscar faenas en las obras de Séforis, a 6 kilómetros, y regresar con salarios que sostenían la casa durante meses menos favorables. Estas idas y venidas eran a la vez fuente de sustentación y de transformación cultural. Herramientas como sierras, escuadras y cinceles circulaban entre manos. La técnica se perfeccionaba en obra mayor y se trasladaba a la vivienda doméstica en arreglo de bancales, muros y terrazas. Es plausible, y así lo señalan muchos estudiosos, que en hogares como el de Nazaret se practicara una enseñanza inicial. Niños y jóvenes no solo observaban, sino que imitaban. Aprendían a mantener las herramientas, a afilar puntas, a medir con cuerdas anudadas. Esa iniciación no era necesariamente escolar, era aprendizaje por imitación, captura de oficio y repetición. Las canteras cercanas ofrecían materiales diversos: piedra caliza para sillares, rocas más blandas para la elaboración de molduras y fragmentos reutilizables. En la cantera, la tarea era ruda y precisa. Se golpeaba la roca siguiendo planos, se utilizaban palancas, se transportaban bloques sobre rodillos o con carros hasta la obra. El polvo de la piedra se mezclaba con el sudor. La piel de las manos adquiría surcos. En las comidas, las migas se pegaban a la barba polvorienta. Estas marcas físicas dejan ahora huellas indirectas en la arqueología. Utensilios de trabajo, fragmentos de herramientas, restos de actividades en los niveles estratigráficos asociados a talleres. No obstante, la evidencia material nunca nos devuelve conversaciones ni nombres. Por eso, las reconstrucciones siempre son prudentes, parecen probables, sostienen una coherencia entre datos y texto, pero no se elevan a prueba categórica. En el paisaje doméstico, la casa de Nazaret ofrecía espacios flexibles, un patio central donde se trabajaba la lana, se curtían pieles y se colocaban grandes vasijas para la recolección de lluvia. Un horno lateral, a cuyo lado se amasaba la masa del pan. Un silencio que se guardaba en la penumbra de las habitaciones por la noche. Las azoteas planas funcionan como extensión del hogar. Allí se secaban granos, se reparaban redes, se tejían, se hablaba con la vecindad. Los techos, vistos desde la distancia, dibujan escalones. De cerca son superficies donde las mujeres extendían telas al sol, donde los niños jugaban bajo la tutela de una tía o de una abuela. Los utensilios son modestos: molinos domésticos de mano,
pilones, piedras de moler, vasijas cerámicas para los líquidos, aceiteras para conservar el aceite que, además de alimento, alumbraba las noches. La cocina de una casa de Nazaret no era ostentosa, pero sí eficiente. La dieta del día a día se basaba en trigo o cebada, aceites, legumbres y hortícolas. La carne se reservaba para ocasiones especiales. El pan, a menudo plano o en hogazas pequeñas, se cocía en hornos de barro adheridos al edificio o en hornos comunales. Los sabores se enriquecían con hierbas y sal. El aceite no solo aportaba grasa, sino que era moneda de conservación y símbolo de hospitalidad. El vino, diluido en agua, acompañaba celebraciones. El agua, cuidadosamente administrada desde cisternas, cuya talla es visible en muchas excavaciones, marcaba los ritmos. Se llevaba desde el pozo, se depositaba en cántaros y se empleaba con mesura. La mujer de Nazaret jugaba un papel central en la economía doméstica. Molía, amasaba, hilaba y tejía. Criaba pollos o alguna cabra. Cuidaba la casa y la alimentación. La producción textil era a menudo una actividad complementaria que ofrecía intercambio o, en ocasiones, una fuente de ingresos. En las tareas del hogar existía además una dimensión formativa. Los niños aprenden a tocar las telas, a reconocer los puntos de unión, a identificar la calidad de un tejido. La vecindad cooperativa, ayuda mutua en cosechas o en construcción, era una red de seguridad social. Ese entramado de trabajo compartido sostenía la vida cotidiana y reforzaba la memoria colectiva. Relatos familiares, genealogías y normas religiosas circulaban en las cocinas y en las azoteas. La dimensión religiosa y educativa de Nazaret no era menos material. La sinagoga local se erige como centro de reunión y enseñanza, más que como edificio monumental. Su función incluía la lectura de la Torá, la enseñanza de la Escritura y el arbitraje de asuntos comunitarios. El Bet Sefer, quizá no un edificio formal en todas las aldeas, pero sí una práctica educativa. Era el lugar donde los niños aprendían a leer y memorizar. La memorización de la Torá y de las oraciones marcaba el ritmo del aprendizaje. Cuando en Lucas 2:46-51 se relata que un joven Jesús estaba discutiendo y asombrando en el templo, ese episodio nos recuerda que existían circuitos de formación que permitían a ciertos muchachos hallar oportunidades de interacción con enseñanzas más avanzadas. No se debe concluir que todo joven galileo accedía a estudios superiores, pero sí que el sistema permitía movilidad cognitiva para quienes mostraban aptitud o interés. Los objetos asociados a la pureza ritual introducen otra capa de realidad cotidiana. Las vasijas de piedra, halladas en contextos del área y asociadas a prácticas de limpieza ritual, sugieren una preocupación por separar lo impuro de lo que se consideraba limpio según la tradición. La piedra presentaba la ventaja de que no se consideraba tan susceptible a la contaminación ritual como la cerámica, por lo que su uso para ciertos recipientes respondía a normas concretas. Asimismo, los baños de inmersión, mikvaot, aparecen documentados en varios yacimientos de la región, mostrando que las prácticas de purificación no eran marginales. Es importante subrayar que la presencia de estos objetos y estructuras no convierte automáticamente a Nazaret en un lugar de observancia uniforme. Más bien, apunta a la existencia de corrientes y grupos dentro de la comunidad que mantenían formas específicas de religiosidad. La presencia de mikvaot y vasijas de piedra también nos permite entender mejor cómo se vivía la religión. Las normas no eran solo teóricas, sino operativas. Se lavaban utensilios, se seguían protocolos antes de ciertas comidas y se cuidaban los objetos litúrgicos con atención. La observancia normativa, en este sentido, orientaba la conducta social. ¿Qué se compartía? ¿Cómo se mantenían los comensales? ¿Qué actos debían preceder a una ceremonia?
La vida ritual, por tanto, impregnaba lo doméstico. En el plano lingüístico, la aldea era plurilingüe en la práctica. El arameo funcionaba como lengua vernácula, la pronunciación cotidiana del pueblo. El hebreo quedaba reservado para el culto y la lectura de la escritura. El griego penetraba por la vía administrativa y comercial, especialmente a través de la influencia de Séforis. Esa coexistencia de lenguas no implicaba confusión, sino competencia funcional. Cada idioma ocupaba un lugar preciso en la vida social. La exposición al griego, en mercados, en obras o por comerciantes, facilitaba intercambios y préstamos léxicos que hoy llaman la atención de los filólogos. Pero en la vida cotidiana, la conversación en arameo mantenía su predominio. Las tensiones políticas del entorno se manifestaban en la memoria y en la experiencia cotidiana. La Galilea del cambio de era no era un territorio tranquilo. Las revueltas locales, las intervenciones de autoridades y la imposición de tributos dejaban huellas palpables. Flavio Josefo documenta episodios de violencia y de represión, y las fuentes locales recuerdan figuras como ciertos líderes de insurrección que se alzaron contra estructuras impuestas. La reconstrucción de Séforis por Herodes Antipas, un intento por proyectar una imagen de poder y modernidad, tuvo consecuencias microeconómicas y psicológicas. Atrajo mano de obra, pero también intensificó la presencia de administradores y autoridades que podían exigir pagos y controlar la circulación. Las hostilidades, las ejecuciones y las represalias quedaban en la memoria como advertencia y como motivo de resentimiento. No es aventurado pensar que ese telón de fondo alimentó esperanzas diversas, desde expectativas de liberación política hasta anhelos de justicia social y restauración. Estas circunstancias contribuyeron a que en el imaginario popular surgieran figuras mesiánicas de distintos perfiles. La palabra Mesías llevaba consigo una gama de expectaciones, algunas políticas, otras más religiosas. El anhelo de ser librados de cargas recaudatorias o de cambios impuestos desde fuera convivía con la aspiración de volver a un orden justo. La predicación pública que surgirá desde la figura cristiana incorpora, en buena medida, estas memorias. Cuando se habla de reino, de juicio y de restauración, se activan ecos de demandas sociales que son legibles en el contexto galileo. Volvamos por un momento a las imágenes que acompañan la enseñanza. Pan, semilla, cimiento, piedra, no son solo metáforas teológicas despegadas de la experiencia, son signos que emergen directa y lógicamente del entorno. El pan compartido en la mesa, la semilla que cae en la tierra de los bancales, la casa construida sobre la roca y la casa derruida por la lluvia. Todas estas imágenes se alimentan de la observación cotidiana. La experiencia manual del tectón, medir, nivelar, cimentar, facilita imágenes pedagógicas que son comprensibles para oyentes acostumbrados a la práctica laboral. Así, el lenguaje del ministerio se vuelve vernáculo y encarna un puente entre la experiencia material y la propuesta del mensaje. Es importante subrayar que esta relación entre experiencia y enseñanza no implica una identificación automática entre oficio y destino teológico. La arqueología, citada con prudencia, como recuerdan Jardin Alexandre en 2009 y los trabajos de Ken Dark bajo el convento franciscano, proporciona contexto pero no prueba doctrinas. Lo que sí sugiere con fuerza es que la formación de un maestro que usará imágenes de trabajo y construcción tuvo un sustrato social y material coherente. La exposición a la cantera, el acompañamiento de un oficio, la lectura comunitaria de la Torá y la práctica ritual se combinan para producir un hablante que piensa en términos de cimiento y de alimento. Los años que la tradición llama años de silencio convienen desde esta lectura histórica describirlos como años de formación práctica y social.
En ese tiempo, un joven puede haber profundizado en el oficio, en la destreza manual, en la medida de la paciencia, puede haber participado en la vida de la sinagoga, adquirido familiaridad con la escritura y ensamblado una visión del mundo donde lo material y lo religioso dialogan. Esta combinación explica en buena medida por qué, cuando la figura pública aparece en escena, su retórica está poblada de referentes domésticos y laborales que conectan con la experiencia del público. A la hora de pensar en identidad, no conviene olvidar la mezcla de humillación y orgullo que caracteriza a los sujetos locales. Ser de Nazaret podía ser estigma para algunos. Para otros, sin embargo, era fuente de arraigo. La pertenencia a una comunidad pequeña ofrecía redes familiares, memoria compartida y una formación encarnada. La elección, si cabe usar esa palabra en sentido teológico, de hablar desde lo humilde no anula la complejidad social de la aldea. Había tensiones internas, por ejemplo entre familias o entre intereses económicos distintos, y también influencias externas que no siempre eran bienvenidas. Tales complejidades forman el sustrato de cualquier biografía robusta. Cuando la predicación emplea la imagen de un sembrador o la de la casa construida sobre roca firme, no está simplemente reciclando metáforas bellas, está usando un repertorio que resulta familiar y persuasivo. Esa familiaridad permite que mensajes complejos lleguen a oyentes que de otro modo podrían sentirse excluidos por discursos lejanos. Por eso, la descripción material que las excavaciones nos ofrecen ayuda a comprender no solo el qué del lenguaje usado, sino el cómo y el por qué. La metáfora surge de la praxis. Al tratar de ensamblar todas estas piezas, topografía, trabajo, educación, religiosidad, política y lengua, la conclusión histórica converge con una intuición teológica. Lo ordinario atraviesa lo sagrado. No porque la arqueología legitime una lectura doctrinal, sino porque muestra cómo la vida concreta ofrece recursos simbólicos que luego adquieren densidad moral y espiritual. Nazaret, en el año 1 después de Cristo, no era un escenario neutro, era un lugar que moldeaba perspectivas y prácticas, que imprimía en sus habitantes un sentido del mundo hecho de piedra, pan y texto. En este punto, la pregunta inicial adquiere otra entonación. No se trata tanto de extraer una fama del anonimato, sino de reconocer que la misma vida modesta puede ser forma privilegiada de formación. La elección de lo humilde no es un artificio teológico improvisado posterior. Es coherente con una historia humana donde la elaboración de sentido surge de lo cotidiano. Aquello que en un primer vistazo parece desventaja, la ausencia de centros de prestigio, la proximidad a una ciudad que eclipsa, actúa como escuela. Obliga a aprender del trabajo, de la comunidad y de la lectura cotidiana. Lo que nace de ahí no es una celebridad instantánea, sino una voz forjada por práctica y memoria. Antes de cerrar, cabe insistir en una cautela metodológica que el propio campo académico subraya. Hay que mantener la distancia entre lo que la arqueología puede sugerir y lo que los textos religiosos afirman desde su autoridad. Alexandre, 2009, y Ken Dark han señalado la importancia de no convertir hallazgos contextuales en confirmaciones directas de narrativas particulares. La historia material y la tradición textual dialogan, ambas enriquecen la comprensión, pero ninguna debe usarse para silenciar a la otra. La prudencia hermenéutica es, en última instancia, también una forma de respeto por la complejidad. Mirada en conjunto, Nazaret en el año 1 después de Cristo aparece como un cruce de caminos, de oficios y de lenguas, cruce de memoria y de expectativa, cruce entre lo que se construye con mano y lo que se transmite con palabra. Ese cruce produjo una educación encarnada que explica por qué ciertas imágenes, la piedra como prueba de resistencia,
el pan como símbolo de sustento, la semilla como semilla de un reino, cobran vida en la predicación y por qué dichas imágenes resultan tan efectivas. Al final, la lección práctica para el oyente contemporáneo puede leerse en clave de humildad y de reconocimiento del valor formativo de lo ordinario. La grandeza no siempre surge de los lugares que el mundo premia. A veces se fragua en la constancia de las labores sencillas, en la repetición insistente de los textos y en la convivencia con la comunidad. Los años de silencio no son vacío, sino reposo fecundo donde se aprende a hablar con autoridad y compasión. Desde esa perspectiva, Nazaret no es simplemente el lugar de origen de una figura de talla mundial. Es paradigma de una formación que honra el trabajo manual, la enseñanza cotidiana y la humildad como escuela de carácter. Si algo de todo esto te ha hecho ver Nazaret con otros ojos, compártelo en los comentarios. ¿Qué detalle te sorprendió más? ¿La relación con Séforis, la vida en la casa, las imágenes de oficio en la predicación? Comparte este vídeo con alguien que disfrute de los viajes que la arqueología y los evangelios nos proponen y suscríbete para seguir explorando los mundos que formaron la fe. Nazaret en el año 1 de Cristo, entonces, revela secretos y curiosidades que no son fórmulas mágicas ni pruebas terminantes. Son indicios y contextos que nos permiten entender cómo una aldea modesta produjo una voz capaz de hablar a multitudes. En la piedra trabajada con paciencia, en el pan compartido entre vecinos, en la sinagoga donde se memorizaba la Torá, en la mezcla de lenguas y en la cercanía de una ciudad en transformación, se forja una sensibilidad, la de quien aprende a leer lo sagrado en lo cotidiano. Esa sensibilidad sigue hoy, invitándonos a reconocer lo valioso en lo pequeño y a valorar la formación que nace de la repetición, la comunidad y el trabajo honesto.